Bueno, Hacé tu presentación, Emma, que no vamos. te presentamos y siempre presentamos a la, Y pero ya me conocen. al artista invitado. Ya estuvieron conmigo todos. Bueno, vamos a hablar un poquitito de diseño de información para que lo puedan aplicar a las infografías que tienen, bueno, que en definitiva son el entregable de STP, ¿no? Y arrancamos con una frase de Benoit Mandelbrot, que bueno, es uno de los estudiosos de los fractales, que es algo que seguramente ustedes ya conocen. Y lo que plantea él en principio no es que hay cosas que se entienden mejor con el ojo que con la mente. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la presentación, pero cuando uno maneja grandes volúmenes de información, que si tuviésemos que expresarla por medio de, por ejemplo, un listado o una tabla de doble entrada, representarían una complejidad enorme para sacar conclusiones alrededor de esos datos por su abundancia y por su complejidad. Es ahí a donde acudimos a lo que nosotros llamamos la esquemática, ¿sí? La esquemática es el nombre de esta disciplina que se dedica a realizar una especie de traslación de estos datos, que pueden ser números, palabras, hacia un significante visual, ¿no? Que nos permita acceder entonces a estas relaciones y entender mejor el problema a partir de que lo estamos graficando, ¿sí? Esa es la esquemática, o seguramente habrán escuchado ya la palabra infografía porque estaba en la demanda del ejercicio, es entonces esta disciplina que se dedica a comprender y elaborar estrategias para resolver estos problemas en relación al diseño de información, ¿sí? Así que bueno, en principio lo que vamos a hacer es un recorrido histórico muy breve en relación a momentos donde la humanidad fue necesitando utilizar la esquemática en lugar de la palabra escrita para dar cuenta de cierta información y realizar algún tipo de ordenamiento. El primer periodo que yo voy a tomar es el de la Edad Media, es un periodo donde, bueno, el grueso de la población era analfabeta y hablamos de una tradición oral, ¿no? Esto quiere decir que las personas, en lugar de anotar la información, lo que hacían era ejercitar la memoria y traducir las historias de la manera más fiel posible en relación a cómo les eran contadas. Nosotros ahora como seres humanos hemos perdido esta capacidad, ¿no? En general, cuando nos cuentan algo, nosotros tratamos de contarlo parecido, pero se deforma mucho el mensaje. Bueno, en el periodo medieval las historias se aprendían, se escuchaban muchas veces, se memorizaban y se trasladaban a la siguiente generación con pelos y señales exactamente a cómo habían sido escuchadas, ¿no? Entonces era muy importante mantener esta cultura de tradición oral de una forma muy rigurosa para que no se pierda la información de un hablante al otro. Pero también vemos que las clases privilegiadas que tenían acceso a la escritura y a las imágenes, aunque ustedes no lo crean, en el periodo medieval tener acceso a las imágenes no era para todo el mundo, empezó a desarrollar diferentes estrategias para contar algunas relaciones complejas, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, estamos en un periodo donde se va a utilizar muchísimo lo que tiene que ver con la figuración, con trasladar algunas estructuras complejas a figuras reconocidas por los hablantes y los veedores de este periodo, ¿no? Y un claro ejemplo de eso son los planos celestiales que utiliza la astrología para hacer una traslación entre puntos, ¿no? Que son estas estrellas que a la vez crean constelaciones, les recordará el primer trabajo que tuvimos que hacer en esta materia, y que se realiza una traslación entre esas formas muy simples y muy abstractas en formas figurativas concretas que permiten reconstruirlas, analizarlas y establecer relaciones entre ellas, ¿no? Como se puede ver entonces en este mapa celestial, la traslación de estas formas tan complejas a formas figurativas permitían entender mejor su diversidad, ¿no? Y su complejidad. Así que bueno, ahí tenemos la cartografía, ¿no? Tanto del plano celestial como del plano terrestre. El ser humano muy tempranamente empieza entonces a delimitar lo que conoce para poder contarlo, ¿no?
Y además de la cartografía, y en este caso la astrología, aparece también la heráldica, ¿sí? Seguramente escucharon hablar alguna vez de la heráldica. La heráldica era entonces, incluso antes de que se inventasen los apellidos en la Edad Media, las familias nobles ya se reconocían entre sí por medio de formas gráficas, ¿sí? Tomaban caracteres, como en este caso podían ser las 3 abejas de la familia italiana Barberini, que era una familia noble de la ciudad de Roma, y cada vez que uno viese entonces un escudo donde había 3 abejas, se trataba de que ese palacio pertenecía a esa familia, esa persona que tenía la indumentaria con las abejas pertenecía a esa noble familia, etcétera, etcétera. Entonces, muy tempranamente se empiezan a desarrollar sistemas de esquemas muy complejos y muy sofisticados. La heráldica es una disciplina de estudio en sí misma. En los países donde existen las monarquías hay personas que conocen estos escudos, saben cómo construir escudos nuevos y conocen la lógica a partir de las cuales se relacionan estas familias entre sí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se utiliza también el esquema. A falta de apellidos se construyen escudos heráldicos para marcar la pertenencia y la jerarquía de ciertas personas por sobre otras, ¿no? Y ahí van a ver también en la filmina al pie una página que se llama thetruesize.com. Pueden entrar mientras yo estoy dando la charla y ver qué les ofrece la página. La página es una página que muestra un mapa del planeta Tierra, que es una proyección que se llama proyección Mercator, y lo que nos enseña esta página web es que la proyección es una toma de partido de alguna manera, no es científica 100%, sino que uno tiene que elegir un centro del mundo para trasladar una estructura oval como tiene la Tierra a un plano, que es lo que necesitamos nosotros para hacer navegación y para entender los metros que tiene cada país, ¿no? Y bueno, lo que van a ver es que van a poder arrastrar países y ponerlo en comparación con otros, y van a ver que la forma del país va cambiando según se acerca o se aleja de los polos, ¿no? De eso se trata entonces una proyección, ¿no? Si nosotros tomásemos a la Antártida como el centro del mundo y proyectásemos desde ahí, la relación de aspectos de los países serían diferentes entre sí. Entonces, se colgó, ¿no? Sí, Emma sí, se congeló. quedó congeladísimo. A ver, le voy a escribir. A ver. Qué mal. Ahí está. Volví. Ahora sí. Sí, con malísima conexión hoy. Bueno, habilito el celular en caso de emergencia. Lo que les decía es que lo que nos plantea la proyección Mercator y esa página de TrueSize es básicamente que de alguna manera estas proyecciones son acuerdos colectivos, ¿sí? Que responden a ciertos fines. Por ejemplo, la navegación, ¿no? Marcar coordenadas en puntos distantes para trasladarnos ahí y hacernos de lo que necesitamos. De ninguna forma una esquemática representa la realidad ni un dato duro, por más que el dato duro sea trasladado a la esquemática. ¿Me explico? Siempre hay decisiones que nosotros tomamos a la hora de esquematizar que apuntan a profundizar sobre otra cuestión y a jerarquizar ciertas cosas por sobre otras, ¿sí? Esto es importante decirlo porque no estamos hablando de nada relativo a una ciencia exacta, sino de un trabajo muy a conciencia que tiene que ver con hacer visible algunas cosas sobre las otras, ¿no? Y bueno, y tenemos también en la Edad Media otra esquemática que tenía que ver con los árboles genealógicos, ¿no? Siempre la esquemática va apareciendo como solución para problemas que para esas sociedades son importantes. En este paradigma, entonces, en una sociedad totalmente estanca, estática, sin posibilidad de ascenso social y donde la posición la daban los derechos de sangre, era extremadamente fundamental poder acreditar a qué familia pertenecía uno para acceder a esos derechos que los otros no tenían. Entonces, ahí de nuevo, en un paradigma de alto analfabetismo, pero donde marcar la pertenencia representa una cuestión central, la esquemática viene a responder entonces por medio de estos árboles genealógicos y nos explica estructuras muy, muy complejas como tener, por ejemplo, acá alrededor de 5 o 6 generaciones de un solo vistazo, ¿no? También nos permite entonces establecer relaciones distantes, ¿no? Entre tíos, entre primos, hijos, hermanos, de un solo vistazo en lugar de tener que verlo en un listado por medio de una narrativa que representaría otra complejidad, ¿sí? Y también
algo que va a aparecer en la esquemática es en la representación de algunas imágenes religiosas, donde se establece el canon de qué elementos deberían aparecer para que cierto personaje sea ese y no otro, ¿no? Que tiene que ver mucho con la imagen icónica de la Edad Media. En este momento, entonces, estamos trabajando únicamente con formas figurativas, ¿sí? Esto quiere decir que son formas reconocibles, formas a las que en general accedemos por medio de los ojos, ¿no? De poder verlas y de poder mirarlas, pero la esquemática contemporánea lo que va a hacer es trabajar sobre todo con formas abstractas, ¿no? Después de la modernidad se nos invita a pensar entonces estos datos complejos a partir de formas mucho más sintéticas. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, Emma. Sí, Emma, perfecto. Bárbaro. Bueno, en el Renacimiento esta esquemática se vuelve un poco más sofisticada. ¿Por qué se vuelve un poco más sofisticada? Bueno, porque aparecen sistemas de representación que en la antigüedad estaban, pero reaparecen o se crean nuevos. El fundamental en el Renacimiento va a ser la perspectiva, ¿sí? La perspectiva entonces nos va a permitir poder proyectar. Y también va a haber una conciencia en relación a las artes, de las artes que pueden proyectar por medio del dibujo, ¿sí? Esas artes van a ser elevadas por encima de todos los otros oficios medievales, van a ser la arquitectura, la escultura y la pintura. Estas tres artes entonces se van a separar de las demás y van a empezar a adquirir el carácter de bellas artes, ¿sí? Las tres entonces construyen su objeto, primero por medio del boceto, por medio del dibujo, y si este dibujo entonces adquiere herramientas constructivas que hacen que ese boceto se parezca a la realidad, tanto mejor, ¿no? Entonces, la perspectiva lo que va a permitir es una esquemática un poquito más compleja, ¿no? Donde acá se ven, por ejemplo, ciertos despieces, ciertas explotadas, en este caso de Leonardo da Vinci, representando mecanismos de diferentes artefactos, ¿no? De modo que uno entiende cómo se construyen a partir de sus partes, ¿no? Y así también como lo hizo con máquinas, lo hizo con anatomía humana. Ustedes saben que él era un artista, un hombre del Renacimiento al 100%, y entonces abordaba diferentes ramas del conocimiento. Si bien lo recordamos mucho por pintura y escultura, es muy reconocido también por estudios que tienen que ver con la anatomía para poder construir un arte de la mejor manera posible, y por curiosidades en relación al análisis de la naturaleza, bueno, las inquietudes propias de los hombres del Renacimiento. Tener en cuenta entonces que esta perspectiva amplía un poco el juego para una sociedad que estaba bastante obsesionada con representar en el plano las cosas tal cual la ven los ojos, ¿no? Representar la tercera dimensión en las limitaciones de un plano. Fundamental esta perspectiva como herramienta cognoscitiva, diría, ¿no? Como herramienta para no solo trasladar datos duros a la gráfica, sino que una vez que ese dato estuviese plasmado en estas dos dimensiones, comprenderlo mejor, ¿sí? Esto es fundamental. Nosotros creemos que la esquemática nos ayuda a comprender mejor un problema que no veríamos de la misma manera si mirásemos el dato en otro tipo de resolución, ¿no? Y después tenemos siglo XVIII y siglo XIX, sobre todo ya una sociedad iluminista, una sociedad que abraza la razón, la enciclopedia, ¿no? Este iluminismo lo que va a utilizar es esta imagen gráfica, esta esquemática, para explicar también problemas profundamente complejos por medio de la imagen, y es la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Es una enciclopedia que es la primera enciclopedia de la historia de la humanidad, la enciclopedia francesa, que agrupa alfabéticamente todo el conocimiento que la humanidad tenía hasta el momento. ¿Qué quiere decir esto? Se proponen entonces una tarea totalmente faraónica, que es decir, ¿cómo podemos construir conocimiento y analizarlo y generar una crítica si todavía no tenemos agrupado todo ese conocimiento en un solo lugar, ¿no? Entonces la enciclopedia empieza a proponerse por primera vez definir, por ejemplo, qué es la amistad, qué es el amor, cómo es una silla, cómo es una máquina para cortar diamantes, que es eso que ven en el medio, qué es la libertad, ¿sí? Digamos, desde las cuestiones más abstractas y sensibles hasta definiciones de objetos concretos. Estos hombres del iluminismo creían que únicamente podíamos realizar una crítica por medio de la razón a todas estas cuestiones si primero generábamos un acuerdo colectivo
en tanto a sus definiciones, ¿sí? Entonces, la enciclopedia va a tener algunos tomos que van a ser exclusivamente de grabados, ¿sí? Que era esta imagen que se podía construir en el siglo XVIII y XIX. Estas imágenes entonces van a ser parte fundamental de la enciclopedia. Imagínense contar el sistema nervioso de manera escrita de la misma manera que lo está contando esta lámina que ustedes ven acá a la izquierda, ¿sí? Sería extremadamente complejo. Entonces, la imagen permite entender mucho mejor el problema, lo mismo con máquinas, lo mismo con las piezas partes de una Berger, ¿sí? Es fundamental entonces entender que el rol de la imagen se sigue reivindicando para explicar estos problemas complejos y todas sus variables. Bueno, y acá entra un problema, ¿no? Que está ahí en el título, que tiene que ver con objetividad y universalidad, que también era la búsqueda del racionalismo de alguna manera, ¿no? A partir de construir estos acuerdos, llegar a afirmaciones objetivas universales, que bueno, ustedes saben que no es posible, pero bueno, sentían que por medio de esto estaban encaminados a eso, ¿no? Y bueno, también siglo XVIII y XIX, en una sociedad post-revolución industrial y totalmente capitalista, la necesidad entonces de empezar a sacar algunas conclusiones en relación a dónde va esa economía, en dónde va ese expansionismo territorial de la era del imperio, ¿no? Sobre todo en el imperio británico, francés, los grandes imperios colonialistas, sacar algunas conclusiones por medio entonces de algunos gráficos que se crean en este periodo, ¿sí? En estos periodos entonces se desarrolla la línea de tiempo como herramienta para entender la historia, ¿no? Una herramienta o una representación gráfica bastante caprichosa, ¿no? Porque es lineal y habría muchas maneras también de encarar la historia que no sea en una línea que va para atrás y para adelante. En este caso, quien la crea entonces propone esa representación para poder contar sucesos históricos, para poder contar simultaneidades, continuidades y antecedentes, ¿no? Y también los gráficos que tienen que ver con algunas cuestiones económicas, así como los gráficos de William Playfair, que son estos gráficos de fiebre, así se llaman, o el gráfico de torta, todos los hemos utilizado, pues bueno, gracias a Microsoft Excel, en general cuando tenemos una tabla de doble entrada, lo primero que pensamos es, bueno, todos estos datos los voy a trasladar a alguno de estos gráficos y voy a tener un acceso más directo a la información, ¿no? Así que bueno, todas las ramas del conocimiento fueron en búsqueda entonces de la esquemática para tratar de entender la información con la que contábamos, y en este momento en el que nosotros vivimos, que estamos en una era plena de la información y del Big Data, y en simultáneo en una época donde a la gente prácticamente no le gusta leer absolutamente nada, la esquemática está tomando un lugar protagónico nuevamente, ¿sí? Se conjugan dos cosas, mucha información y la necesidad de acceder a ella, pero sin leer grandes cantidades de texto, ¿no? Así que bueno, nuestro paradigma exige conocer un poco de esquemática. Y bueno, lo que ven al lado es un esquema que fue construido por un médico inglés que se llama Jon Snow, igual que el de Game of Thrones, pero no tiene nada que ver. Y Jon Snow lo que hace es tratar de dilucidar la fuente de un brote de cólera que hubo en el Reino Unido, ¿no? Y lo que él tenía como médico y como detective eran algunos datos. Estos datos eran quiénes habían muerto por ese cólera y dónde vivían ellos, qué edad tenían, de qué trabajaban, a qué escuela iban, ¿sí? Imagínense esos datos en un listado, ¿no? Imagínense todos estos puntitos que están viendo ustedes en el mapa, con nombres y apellidos y direcciones y trabajos, ¿no? ¿Qué conclusión puede sacar uno a partir de eso? Bueno, a esa misma conclusión llegó Jon Snow, y entonces lo que agarró fue un mapa de Londres y empezó a poner un puntito negro donde había un muerto por cólera, ¿sí? Lo que descubrió con la esquemática es que había lugares donde los puntitos se agrupaban y lugares donde aparecían de manera más dispersa, ¿sí? De esa manera lo que pudo hacer Jon Snow es descubrir un pozo de agua donde la gente iba a buscar agua para bañarse y para comer y para cocinar, para tomar, que estaba conectado a un pozo donde había heces humanas, y a un pozo séptico. Se había juntado el agua
con lo otro. Y entonces ese pozo estaba infectado de cólera y por eso la gente se moría, ¿sí? Esa conclusión la sacó entonces por medio de la construcción de una esquemática, porque se dio cuenta que donde más puntitos había era donde estaba ese pozo, ¿sí? Que finalmente fue clausurado. Y las personas que estaban en lugares lejanos del pozo se habían muerto porque asistían al trabajo o a la escuela y entonces bebían agua de ese pozo, ¿sí? Con lo cual, por medio de la esquemática, acá se demuestra de alguna forma con este ejemplo que teniendo el dato duro hubiese sido muy difícil llegar a esa conclusión a la que llegamos por medio de una traslación hacia lo visual, ¿sí? Y bueno, lo mismo acá con cómo se empezó a representar los diferentes brotes de COVID-19 durante la pandemia, ¿sí? Entonces, estas herramientas que se usaban mucho en el siglo XIX se siguen utilizando hoy entonces para dar cuenta de la gravedad del brote de ciertas enfermedades en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y bueno, la esquemática también sirve para cosas un poquito más cotidianas, como por ejemplo movernos en medios de transporte, ¿no? Vemos acá entonces, en 1933, el mapa del subterráneo de Harry Beck, del Underground de Londres, cómo entonces sintetizar un sistema muy, 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 muy complejo a partir de ciertos hubs y forzando la dirección de las líneas. Esto es muy importante, ¿no? Y bueno, Harry Beck decía, en este caso había que mentir para decir la verdad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si él hubiese marcado el recorrido real que tienen esos vagones de subte, el recorrido de las líneas sería irregular, ¿no? Ningún subte corre perfecto en una línea exacta como las que estamos viendo acá. Pero a los fines de organizar la información y la complejidad de un sistema, el diseñador o la diseñadora priorizan entonces ciertas mentiritas piadosas que lo que hacen es que uno comprenda exactamente por dónde se tiene que mover, ¿sí? Eso es un poco lo que van a tener que hacer ustedes también, de alguna manera, ¿no? Desligarse de lo que no les sirve para contar el dato que necesitan contar y quedarse con lo que les permita optimizar ese relato visual que van a generar por medio de su esquemática, ¿no? Bueno, y acá algo más cercano al diseño industrial, donde tenemos dos esquemáticas diferentes. Entendemos que una entonces marca diferentes ángulos, diferentes piezas partes de una vía Leti, y la otra esquemática lo que hace es contarnos cómo funciona, ¿sí? Entonces, las dos son esquemáticas, las dos son verdaderas, solamente que tienen objetivos diferentes, por lo cual como diseñadores, ustedes están agregando ciertos elementos y despojándose de otros según la función de la comunicacional de esta pieza, ¿no? De una entonces es conocer el diseño y de la otra ver cómo funciona. Bueno, en los 40 y los 50 esta esquemática se masifica y aparece en cualquier producto de uso cotidiano. Acá tenemos gráficas, por ejemplo, de Giovanni Pintori para la empresa Olivetti, donde lo que hace es contarnos a partir de algunos planos detalle cuáles son los diferenciales de diseño de esta máquina de escribir que Olivetti quiere comercializar, ¿no? Y bueno, vean qué interesante el uso de la paleta de colores, ¿no? Cómo se utiliza una paleta reducida para hacer hincapié en lo que al diseñador le interesa y no generar ningún tipo de distracción en relación a otros elementos, ¿no? El valor de línea de la envolvente del producto, el valor de línea de los componentes interiores. Todo eso es lo que va a dar cuenta, digamos, de qué es lo que se quiere contar y cómo. Y bueno, los 60 y los 70, esto se masifica a partir de escuelas de diseño, como las escuelas suizas y alemanas. Conocen ustedes seguramente el estilo internacional en arquitectura. Esto es lo que se va a llamar el estilo internacional en diseño gráfico, que si tuviésemos que hacer una traslación a los productos de diseño industrial, sería lo que ustedes ven en la Escuela Superior de la Forma de Ulm, recuerdan en historia, ¿no? Esa propuesta totalmente racional, objetiva, funcionalista, ¿no? La humanidad creyendo entonces que puede contar ciertos procesos o productos despojados de semántica y que esas formas son universales y son entendibles por todo el mundo y son atemporales. Bueno, los 60 y los 70 van a tener un poquitito de eso, ¿no? Cierta ambición de universalizar el diseño y generar lenguajes que sean infalibles. Por supuesto que no lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, la esquemática entonces también va trabajando en ese sentido. Tenemos dos hitos
El subterráneo de Nueva York, diseñado por la empresa Unimark de Máximo Vignelli y Bob Norda, y la gráfica para los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, diseñada por Otto Leicher, de la Escuela Superior de Diseño de Ulm, pero bastante tiempo después de que esta ya estuviese cerrada, ¿sí? Así que bueno, interesante el diseño gráfico resolviendo por medio de esquemas problemas donde, por ejemplo, acá la sociedad no era analfabeta, pero por ejemplo, Juegos Olímpicos es un evento que trae gente que habla diferentes idiomas. Imagínense que la mayoría de la gente no habla alemán, entonces ahí la imagen gráfica o la esquemática, dando cuenta de dónde se dan los eventos, de qué se trata ese evento, dónde están localizados los estadios, y los famosos pictogramas de Otto Leicher que dan cuenta de cada una de las actividades de estos Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces, de nuevo, no estamos hablando de un periodo de analfabetismo, pero sí donde se cruzan muchas lenguas, se presentan ciertas dificultades donde la esquemática va a resolver. Este tipo de resoluciones gráficas se siguen utilizando hoy en señalética de rutas, de aeropuertos, de frascos de medicamentos, ¿sí? Siempre que necesitamos un lenguaje lo más universal posible, se recurre a la gráfica del estilo internacional. Ven que acá estamos en un paradigma 100% moderno, ¿sí? Hablamos solamente de geometrización, casi que no hay figuración, se trata de alejar del detalle, del ornamento, del exceso, se busca la geometría lo más pura posible para tratar de resolver el problema. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de la esquemática y vamos a hablar también de algunas antinomias, ¿no? En las decisiones que nosotros tenemos que tomar, ¿no? Imagínense que nosotros nos estamos moviendo entre todos esos ejes. Dice Joan Costa, que es un diseñador gráfico experto en esquemática, transformar datos abstractos y fenómenos complejos de la realidad en mensajes visibles, ¿no? Ese sería el desafío. Y dicen, la esquemática y el diseño de información, hay una clara diferencia entre la información cruda, como nos es dada o como resulta de un relevamiento, y la manera en que elegimos para mostrarla. Según las intenciones o necesidades comunicativas se priorizan datos, se altera el orden cronológico, se destacan y amplifican algunas cosas y otras se omiten por completo, ¿sí? Como hablábamos del subterráneo. Estoy mintiendo porque el subte no va recto, pero a los fines que yo lo necesito, me conviene representarlo recto y con ángulos estandarizados. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Sí, más joya. Bueno, nos movemos entonces por medio de esta complejidad, ¿no? Vamos a hablar de iconicidad, vamos a hablar de una forma icónica donde el elemento que estoy representando figurativamente se acerca a lo que yo veo con mis propios ojos. Voy a hablar de una abstracción donde me alejo de esa figuración para que simplificarlo muchísimo más, pero corro el riesgo de que se pierda lo que estoy tratando de contar. Voy a priorizar la estética por sobre la semántica. Voy a brindar información y tengo que evitar caer en la redundancia. Voy a establecer una complejidad, pero puedo caer en alejarme demasiado y generar una inteligibilidad. Bueno, todas esas son los desafíos a la hora de encarar una esquemática. Por eso es muy importante que todo diseñador conozca y tenga una conciencia del usuario destinatario de las piezas que ustedes van a generar, ¿sí? Eso es fundamental porque lo que ustedes tienen que evaluar para tomar todas esas decisiones son las competencias de un otro, ¿sí? Si no van a estar hablándole a la nada misma. Y bueno, hay algunos principios que nos permiten jerarquizar esta información que ustedes van a tener que trasladar del dato a la imagen. Y bueno, dice Joan Costa, ¿no? Un esquema es una representación simplificada y abstracta de un fenómeno, una estructura o un proceso. Es una figura gráfica que en general no muestra la forma del objeto real, sino las relaciones o funcionamiento de un conjunto complejo de elementos, ¿sí? Ustedes, más allá de los datos que tengan, lo que van a tener que establecer primero es cuál es la lógica que va a tener la infografía, qué historia van a querer contar y qué forma macro va a ordenar ese relato, ¿sí? Podría ser cualquier cosa. Pueden tomar una excusa, pueden establecer una analogía entre algo existente. Les doy un ejemplo. Pueden contar ustedes, por ejemplo, ¿no?
la carrera universitaria, que se llama carrera, podían utilizar la analogía de una carrera real, de una carrera, por ejemplo, de competidores de los Juegos Olímpicos para contar los hitos en una carrera universitaria. No podrían contarlo por medio de una carrera de obstáculos. Y estarían utilizando una narrativa ya existente para contar otra, ¿sí? En el caso de que desconozcamos cómo es una carrera universitaria, que no es el caso. Pero quiere decir, pueden hacerse de diferentes narrativas previas que su usuario ya conoce y que ya tiene bien digeridas y hacer una traslación a la complejidad que ustedes quieren contar, ¿sí? Y en principio, lo que vamos a utilizar, además de este macro ordenador de la infografía, es algunas herramientas de jerarquía que en este caso pueden ser por contraste, ¿no? Esto es básico, básico, básico. Yo puedo jerarquizar visualmente, por ejemplo, por tamaño, ¿no? Puedo jerarquizar por color, que marca un diferencial claro entonces entre los elementos. Puedo jerarquizar por distancia, ¿no? Se generan agrupamientos o se generan aislamientos entre ciertos elementos y eso me va a dar cierta información, me va a permitir sacar cierta conclusión. Y también van a poder generar contrastes por forma, ¿sí? Entonces acá tienen algunos elementos básicos a partir de los cuales se pueden valer para generar el ordenamiento de su infografía. Entonces, percibir esquemas es, en primer lugar, percibir configuraciones para partir de unos puntos jerárquicos o jerarquizados. Y a través de esto, el eje del ojo se fija en un cierto número de puntos del esquema. El ojo pasa de un punto a otro sucesivamente y este recorrido va tejiendo redes y asociando ideas hasta descifrar los contenidos o el mensaje, ¿no? Bueno, ahí ustedes saben, nosotros leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Así que bueno, eso les va a dar una pauta de donde por ahí es estratégicamente empezar a ordenar la información en esa lámina que ustedes tienen que hacer para ir orientando al ojo. Ustedes tienen que ir guiando la mirada del lector. Si el lector se pierde en su infografía, es muy difícil hacerlo después de tomar el recorrido pensado. Entonces cada decisión tiene que estar orientada a esta toma de decisión que va a tener el usuario. El usuario cree que está decidiendo dónde mira, pero el usuario nunca decide dónde mira. Siempre el diseñador ordena esa experiencia de lectura, ¿sí? Es parte de nuestro trabajo. Entonces hablamos de dirección y en este sentido se puede lograr de diferentes maneras la orientación de esa lectura, ¿no? Por medio de agrupamientos, por medio de implementaciones de cierta distancia, por medio de generar ciertos dinamismos visuales como esa diagonal, ¿no? Donde también juega la escala. La diagonal, por ejemplo, el ojo automáticamente se me va abajo al cuadrado más grande y empiezo a ascender en el orden que me lo propone la pieza, ¿sí? Todo eso está generado por medio de geometrías básicas. Y bueno, acá tenemos alguna definición de Peirce que tiene que ver con, bueno, cómo voy a ordenar estos signos y de qué tipo de signos me puedo valer para contar las cosas, ¿no? Esto de índice, icono y símbolo. ¿Ustedes tienen semiótica? Sí. Bárbaro. Bueno, esto entonces ya lo vieron en semiótica, hay diferentes tipos de signos, algunos mantienen una relación mimética con su objeto y otros no, ¿sí? Otros son convenciones. Así que bueno, en este sentido, muy atentos a qué significantes los pueden ayudar a llegar a cierto significado y la idea es llegar a resoluciones lo más sintéticas posibles, ¿no? Bueno, y acá tenemos diferentes tipos de organización. Acá tenemos una organización que es la organización por tiempo, ¿sí? En general, hablábamos de una línea de tiempo. En este caso, en vez de ser horizontal como estamos habituados, es de arriba hacia abajo. Y bueno, habla de diferentes motores de combustión en la historia. Y la otra es un semicírculo, tiene una estructura circular en realidad, más allá de que lo visible es un semicírculo, que empieza a contar cuestiones de la elección de 2014 en Ecuador. Ven cómo hay una estructura geométrica básica y muy simple que lo que hace es ordenar la totalidad de la pieza, ¿sí? Uno podría resumir la de los motores en una línea central que va de arriba hacia abajo y la otra en un semicírculo. No importa en este momento la información, o mejor dicho, sí importa, pero podría reducirse a una estructura muy simple que lo que hace es después habilitarme a ir ordenando el grueso de la información alrededor de esta, ¿sí? En una estructura lineal o radial.
Ahí ustedes, según la información que tengan y lo que quieran contar, van a tener que ver opciones posibles de esta geometría central ordenadora, que en este caso se utiliza para contar en términos de tiempo, ¿no? En términos cronológicos. Bueno, acá hay alguna que tiene que ver con ubicación, bueno, muy útil para todo lo que tiene que ver con cartografía y también para explicar procesos productivos, ¿sí? Así que, bueno, acá se puede ver entonces la producción, no sé de qué sería exactamente porque está en ruso, tal vez desde acero. No tengo la certeza de qué se trata, pero aún desconociendo el idioma, puedo seguir el proceso productivo que nos propone la infografía, ¿sí? Entonces, bueno, presenta estructura que de alguna manera es una línea de producción y está puesta de manera diagonal. Podría haber sido resuelta también de otra manera, no podría tener un plano directamente cenital. Acá está hecho como una especie de axonometría, corríjanme si estoy diciendo una pavada, pero creo que eso, no sé si es una... Sí, creo que es una axonometría, no sé exactamente el tipo de axonometría, pero básicamente esa es una resolución para contar entonces en la tercera dimensión este recorrido. Podría contarse directamente un plano cenital por medio de un plano un poquito más extenso. Bueno, empieza a utilizar entonces el diseñador básicamente dos recursos. Ahí está, isométrica, gracias. Lo que se puede ver entonces son planos detalle, ¿sí? Siempre que yo me encuentre entonces con este círculo, el diseñador establece un diálogo común conmigo donde ahí vas a ver un detalle que yo necesito que veas en otra escala que no vas a poder ver con el planteo general. Y el otro planteo tiene que ver con el color, ¿no? Que es esta materia prima que finalmente se va a convertir en un objeto. Entonces siempre que veo el color naranja, sé que estoy viendo este insumo, esta materia prima separada de la maquinaria. ¿Sí? Ahí entonces hay un código que uno establece con el lector, muy, muy, muy claro. Cuando hablo color te hablo del producto, cuando hablo un círculo te estoy hablando de un plano de detalle. Y bueno, después hay otras un poco más toscas, ¿no? Que tienen que ver, bueno, marcar referencias numéricas en un plano, es como una resolución muy básica, ¿no? No sería lo deseable. Bueno, caracterizar, ¿no? En este caso, para mostrar porcentajes, entonces divido la información en diferentes categorías generales, lo cual me permite construir el número y dar cuenta de la relevancia de cada una de ellas. Jerarquía, bueno, muy utilizada para este tipo de infografías de cuál es el edificio más alto, cuál es el monumento más alto. Entonces, trabajo por tamaño, ¿no? En este caso con dos lenguajes diferentes. Uno que es más figurativo para apreciar los detalles arquitectónicos de cada uno de estos edificios. Y arriba, una esquemática mucho más sintética que de alguna manera me permite apreciar mejor las diferencias de tamaño entre cada uno de ellos, ¿sí? Así que, bueno, acá sería de alguna manera repetir la información, pero en cada una de las dos gráficas me llevo información diferente. Y de nuevo también hay un código de color. Los que están en azul son los elementos que aparecen representados abajo en imagen figurativa y los que no están en azul son los que no están presentes, pero que el diseñador quiere que yo también sepa cómo se relacionan en relación al tamaño y entonces establece una jerarquía, ¿no? Acá de lo que está hablando son de edificios que tienen cúpulas, que tienen domos. Entonces, los que aparecen representados son esos, ¿ven? El diseñador excluye lo que no corresponde a la categoría que quiere contar, que son domos muy altos, y sin embargo le sirve después contar la altura que tiene la Torre Eiffel en relación a esos edificios, pero como no es un domo, no aparece graficado abajo, ¿sí? Entonces, incluyo o excluyo según la narrativa que tiene mi infografía. Acá no se elige hablar de todos los edificios más altos, ¿no? El recorte son los que tienen un domo, los que tienen una cúpula. Entonces, a partir de esa decisión representó. Y bueno, diferentes jerarquías tenemos acá también a la hora de hablar de las lenguas y de su expansión alrededor del mundo, o sea, de las ramas de las cuales provienen y también de la cantidad de hablantes que estas lenguas tienen. Entonces, bueno, es como una doble información, ¿no? Me permite trazar un recorrido y me permite también conocer lo relevantes que son hoy cada una de ellas y cuáles están muertas también. Y bueno, lo característico de esta infografía es que no apunta a una esquematización geométrica ni moderna, sino que por el contrario apunta a generar un impacto visual
y muy gestual, ¿no? Es casi artística, les diría. Bueno, eso es una decisión también, ¿no? Que para quien la hizo genera un impacto. Y bueno, nada, no es que uno solo quiere ver la información, sino que hay una apreciación estética también, ¿no? Como veíamos en el cuadrito inicial, ¿no? Generar una propuesta estética o únicamente basarme en la información, se pueden combinar ambas cosas, ¿no? Siempre que tengan el criterio para hacerlo. En relación a tipografía, bueno, el estado de situación en un golpe de vista, lo recomendable, no es lo que vimos en este último caso, pero básicamente la tipografía nos va a permitir jerarquizar, ¿sí? Entonces, la tipografía tiene que ser nuestra aliada, siempre les conviene elegir familias tipográficas que tengan muchas variables, ¿sí? Ustedes seguramente manejan, los programas que manejan tienen diferentes tipografías, ¿no? Las tipografías que, por ejemplo, tienen, no sé, 21, 25, 26 variantes, les permite en una sola familia generar gruesas expandidas o lights condensadas. Esto marca todo un espectro donde las letras están más separadas, son más gruesas, son más finas, pero a la vez hay una coherencia visual porque todas esas letras forman un sistema, porque son lo que los gráficos llamamos familias tipográficas, es como una familia de productos, ¿no? Entonces hay una coherencia visual, tanto en la que es más light y está condensada, como en la que es más black y está expandida, ¿sí? Tienen rasgos comunes, pertenecen a la misma familia. Siempre es recomendable no variar con muchas familias tipográficas en una infografía porque puede generar como un empaste visual, ¿sí? Elijan uno que tenga muchas variables. En general se recomienda usar sans serif por la simpleza visual y rápida lectura. Si la temática de su infografía tiene que ver con algo histórico, pueden tomar otras que los ayuden a construir ese relato, pero en general estas que les puse acá son bastante recomendables. Hago un update y sumaría Montserrat, que me parece que es una tipografía también increíble y con muchas variantes para encarar esto. Inés. Sí, una consulta. Por ejemplo, si yo uso una tipografía que tiene mucha personalidad o mucho peso visual, ¿cómo sé con cuál la podría como machear de alguna forma? Bueno, gran pregunta. No hay una fórmula para eso. Hay un artículo muy lindo que si quieren se los puedo pasar, que se publicó en una revista muy vieja que se llama Revista Tipográfica, la publicaba uno de los padres de la tipografía argentina, que es Rubén Fontana, que se llama Extrañas Parejas, el artículo, y ahonda exactamente sobre eso, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo podemos combinar familias y a pesar de ser muy diferentes generar como un maridaje entre una y la otra, ¿no? En general eso demanda muchísima sensibilidad en cuanto a lo visual. Tal vez pueden lograrlo, pero en general demanda muchos años no generar un matrimonio indeseado entre tipografías, ¿sí? Lo que se suele hacer a veces, cuando uno quiere tomar por ahí un riesgo o generar un diferencial, es tal vez en el título grande ir con esa tipografía que tiene una identidad más fuerte o rasgos que por ahí no son los mejores para la lectura, pero que sí tienen una carga identitaria enorme. Y para los textos por ahí más pequeños y que van a formar parte del grueso de la infografía, ir por algunas un poco más sintéticas, ¿no? Que colaboren conmigo y que no generen una dificultad en la legibilidad, ¿sí? Eso en general es lo recomendable. O sea, tomamos más riesgos por ahí los grandes títulos, que es lo que aportan más identidad por la escala en la que están, que en los más pequeños, donde por ahí yo quiero priorizar la funcionalidad, ¿no? Y no que el lector se frene porque encuentra una cursiva, una cancilleresca tremenda que está tratando de descifrar qué es lo que dice y no le permite continuar con su recorrido. ¿Me explico? Claro, sí. Bueno, Así que, mismo. Gracias. ahí está un poco la dificultad y siempre vamos a hablar de niveles de lectura entonces en relación a qué es lo que priorizamos, qué pretendemos que se vea primero y qué pretendemos que se vea después. Entonces vamos a, con esos niveles de lectura, ir construyendo relaciones estructurantes. Así como veíamos el cuadrado grande abajo de todo y eso orientaba mi mirada a ir a ese punto porque era donde había mayor cantidad de negro y después la forma diagonal me orientaba a leer hacia arriba. Bueno, esto mismo es lo que hace la tipografía, ¿sí? En general, las que son más negras y más grandes me van a llevar el ojo hacia ese lugar y bueno, va a depender también muchísimo del tamaño, ¿no? Las lights van a ser un poco más discretas, se ven mejor a la vista, pero no me atraen tanto como las black o las bold, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo de la infografía de arriba, ¿no? De cómo jerarquiza, ¿no? Los niveles de lectura. Entonces habla de la cantidad de metros y habla de Santa Sofía, que es el nombre de la iglesia, y eso aparece entonces en negrita,
y después la localización, que es Estambul, aparece en medium, y esto aparece también en medium, pero en un tamaño más pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, siempre que yo me encuentre, una vez que yo hago el pacto con mi usuario, ya va a saber exactamente que lo que está en negrita que aparece al principio siempre es el nombre, y lo que aparece en medium que está al costado siempre es la ubicación, por más que no conozca, ¿sí? Establezco entonces reglas para mi infografía que las voy a respetar, ¿sí? Como si fuese que las siguiese por medio de un manual, para hacer que el espectador no se pierda. En relación al color, bueno, lo que ustedes ya saben de color, ¿no? En este caso, utilizar el color de manera funcional, ¿no? El color no como herramienta decorativa, sino para que diga algo bien concreto. Y entonces, bueno, podemos generar contrastes que tienen que ver con el croma, con la saturación y con la luminosidad. Y, bueno, ahí tienen diferentes leyes. Yo les traje alguna infografía que también está en un idioma desconocido para mí, pero que seguramente tiene que ver con la posición a la hora de trabajar, ¿no? Y los ejercicios posibles para sanear esos dolores en el cuello y en la espalda, como Dani está ejemplificando en este momento. Así que bueno, un poco... acá hay algunos valores, ley de valor cualitativo de los colores. Los elementos que poseen una cronominancia intensa son superiores a los que poseen una débil, ¿sí? Si todos los demás factores son iguales, ¿no? El amarillo, a pesar de que es un color que en contexto con otro puede quedar apagado, acá como el fondo es gris y la figura es una figura lineal de color azul muy, muy apagado, resalta, ¿no? Tiene como un brillo propio. Llega primero, se impone y auspicia entonces como el primer nivel de lectura en cuanto a color, ¿no? Y el azul entonces, ese azul oscuro está como en un segundo nivel, y finalmente el fondo gris. Ven como, así como con la tipografía podemos tener niveles de lectura, usando estratégicamente el color, también el ojo va a leer lo que el diseñador quiere que leamos primero, ¿no? Bueno, acá tenemos diferentes leyes. Ley de contraste, una forma mejor percibida en la medida en que establece un mayor contraste entre ella y fondo, o sea, el fondo y figura. Luciano. Hola, Emma. Me acuerdo, creo que en primer año, Mónica Pujol nos había dado una mínima introducción y hablaba justo del amarillo y del rojo, y decía que el amarillo hacía, en el cuerpo, hacía vibrar los receptores en el ojo, por eso las señales de tránsito son amarillas, y el rojo es como que llama la vista o atrae directamente a ese punto, como para usar eso estratégicamente. ¿Con todos los colores existe eso o se usa eso en el tema infográfico o no se Y entiende? en general, más allá de lo que produce en el cuerpo, el rojo, por ejemplo, es un color que hay un acuerdo colectivo en relación para que lo usamos, ¿no? Tanto en producto como en gráfica. Entonces yo no tengo la certeza de lo que produce en el cuerpo el rojo, por ahí ya es otra disciplina, no lo tengo tan estudiado, pero sí, en cuanto al acuerdo social de cuándo usamos rojo, en general tiene que ver con cuestiones de atención, emergencia, y efectivamente, yo no sé si porque produce algo en el ojo o porque ya estamos acostumbrados, pero cuando tenemos una señal roja nos ponemos en alerta, ¿no? Y prestamos un poquito más de atención. Nos corta el mambo de alguna manera. Entonces ahí en definitiva, ver si lo utilizamos o no, porque bueno, eso también tiene una carga, ¿no? Después hay gente que sí, que es muy estudiosa del color y dice, por ejemplo, no sé, los locales de comidas rápidas tienen mucho amarillo y rojo para que la gente coma rápido y se vaya, ¿no? No son colores que te invitan a descansar en un lugar o a la contemplación, sino en general hacer algo y rascarte rápido, y eso en general está estudiado. Pero bueno, yo no soy un experto en ese tema, así que no te sabría decir, pero sí, yo prestaría mucha atención más que a la cuestión más sinestésica, a la cuestión de los acuerdos colectivos, ¿no?, que tenemos como sociedad en relación a los colores, ¿no? Eso me parece importante. Bueno, el principio de similaridad, ¿no? En este caso, para contar entonces cómo planchar, cómo uno genera una agrupación visual entonces de estos elementos, porque figurativamente, además de estar cerca en distancia, son similares unos a otros formalmente. Y bueno, también,
un poco lo que estuvimos armando toda la charla, ¿no? Esta ley de simplicidad, las figuras menos complejas tienen una mayor pregnancia que la más compleja, ¿no? Si veo una fotografía, la fotografía me da mucho más información, pero a los fines de lo que yo necesito contar, prefiero la otra que tiene menos información, pero que es más pregnante y más concreta y me permite enfocarme en lo que me están queriendo contar, ¿sí? Entonces, bueno, son algunos principios que podemos usar. Esto me interesó mostrarles dónde se ponen los acentos de color y cómo podemos usar el valor de línea también, ¿no? Esto es muy importante para ver, digamos, cuál es la envolvente del producto y dónde estoy hablando de piezas interiores, como veíamos más arriba, ser muy medidos en cuanto a los planos detalle que voy a sacar, ¿no? Por medio de estos circulitos. No hay miles, hay muy pocos. Bueno, en el caso de arriba, ¿no? Ver cómo funciona la juguera y cómo marco diferentes gestos, ¿no? Diferentes movimientos que voy a establecer en relación al producto, igual que la de abajo que habla de piezas partes también, ¿no? Acá el color, entonces, de nuevo, utilizando como herramienta para contar algo y no con fines ornamentales. Bueno, esta me parece sumamente interesante porque lo que hace es dividir la página en relación a dos cuestiones. Cuestiones formales del auto Jaguar, pero también cuestiones culturales, ¿no? Que también hacen a la comprensión de un producto, las dos dimensiones. Entonces, en este sentido, utiliza un solo color, que es el color azul, celeste, y entonces en el plano donde está todo lo celeste habla de el Jaguar en la cultura, sobre todo en la cultura británica, y del otro lado habla de algunos detalles constructivos, algunas cifras y algunos referentes en los hitos del desarrollo de este automóvil. Pero bueno, interesante acá, cualquier persona, por más que no leyese en español, se da cuenta, digamos, por dónde va el planteo del diseñador, y es en este caso por dividir el campo visual en dos planos de color, ¿no? Y acá, bueno, la forma ordenadora sobre la que se va a acomodar toda la información es el auto mismo puesto de perfil, ¿no? Sí. Iba a decir que en esa lámina anterior, justamente el rojo ahí no te comunica peligro ni nada, es depende, No. digamos. Exacto. Acá, sí, bandera británica y lo otro, un auto de Fórmula 1. Exacto. Sin embargo, visualmente también hace que el ojito se nos vaya, ¿no? Al ser el único, a ser los únicos acentos de color, ¿no? En este caso aparece muy poco rojo, entonces se convierte como en un acento de color. Sí. Yo, Vicky, pregunta también, porque en realidad hablabas como de los acentos y eso, y también, más allá del color específico, pensar en el contraste, en la relación del valor con lo otro que estamos poniendo, digamos. No es solo el color que vamos a elegir para el acento, sino la relación con el resto de lo que sucede en la hoja. Exacto. Acá trabaja entonces con diferentes desaturaciones de este mismo celeste, ¿no? Esto lo que hace de alguna manera es unificar visualmente, ¿no? Recibimos mejor estas piezas donde en vez de haber 10 colores, hay uno o dos y se trabaja estratégicamente en el uso de eso. Eso genera como cierta uniformidad, ¿no? Bueno, acá tenemos otra donde se usa una imagen 3D y bueno, se empieza a jugar también con ciertas transparencias para mostrar los interiores. Cuando se necesita contar cuestiones mecánicas y químicas, se utiliza el valor de línea para explicar cómo es el proceso. No tendría sentido mostrarlo de esta manera. Bueno, que también, ¿no? Se utilizan diferentes recursos. Ahí entonces, esa es como de las más variadas de todas, ¿no? Pero quiero decir, hay varios lenguajes conviviendo a la hora de contar cómo funciona el aparato y esto es la mayor complejidad posible que uno puede tener en infografía, porque bueno, al usar lenguajes diferentes en general perdés unicidad y cuesta mucho que quede bien, ¿no? Pero bueno, acá el diseñador decidió que no valía la pena generar piezas 3D para contar algunas soluciones que requiere el aparato y bueno, propone varios lenguajes conviviendo en una misma página, ¿no? Eso lo que aporta es complejidad a la página, ¿no? Esta página es extremadamente compleja, larga de leer, ¿no? No sé, no nos dan muchas ganas de leerla de alguna forma, ¿no? Porque tiene muchísimo dato. La idea para mí sería apuntar algo por ahí un poquitito más simple, ¿sí? Acá les dejo algunas referencias por si les interesa seguir leyendo sobre esquemática. Yo le puedo pasar a Euge esta bibliografía por si la quieren leer.
no van a tener mucho tiempo, pero se las puedo pasar para que les quede. Una es la esquemática de Joan Costa y la otra se llama Angustia Informativa de Richard Burman. Y también tienen unos premios de infografía españolas que se llaman premios Malofieg. Pueden googlear y ahí van a ver lo que se distingue en infografía a nivel internacional, sobre todo aplicado a medios periodísticos, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna consulta. Eso justo te iba a decir, si alguien tiene alguna consulta particular, ahí vi que ya todos terminaron de subir las infografías, así que por ahí, si alguno tiene una consulta particular después de haber escuchado toda la información que nos dio Emma, por ahí es el momento ahora. Perdón, estaría bueno ver alguno que quiera compartir y como charlar a partir de eso entre todos, porque me parece que es una oportunidad para eso, para que todos veamos un ejemplo. Sí, miramos un par, cosa de no recargarlo mucho a Emma y lo vemos porque después también pasamos a comisión. Recargamos, Emma. Sí, recargamos, Emma. Sí, chicos, no yo tenía otros planes, pero está bien, me quedo un rato más. Me convencieron. Alguien que quiera, obviamente no va a ser una corrección, sino van a ser consultas y observaciones sobre las infografías. Yo tengo una consulta. Sí. Si no puedo mostrar la nuestra. Dale. Ahí se ve. Sí. Ahí está cargando. Ahí va. Bien, mi consulta va porque acá hay diferentes ítems, como es objetivo general, área de interés, estrategia, que es como lo que se va el ojo directamente porque es el color que tiene mayor contraste. Ajá. En este caso, donde hay varios ítems que hay que, digamos, explicar, ¿conviene poner esto de objetivo general o hacer más énfasis en la descripción del objetivo general? Sí. ¿Cuál es la política pública que estás trabajando? Nosotros en realidad nuestro objetivo es visibilizar más un programa ya existente de la UNR que se llama Codo a Codo, que es, digamos, el trato de alumno a alumno para, digamos, es como un sistema de tutorías que sirve para que vos al tener un inconveniente te puedas acercar al tutor y que éste te redirija a las diferentes áreas de la facultad, con el objetivo de hacer la experiencia, digamos, de tránsito por la universidad un poco más. Bueno, ahí vos ya, a partir de lo que me estás diciendo, si tuvieses que generar una abstracción de eso a una geometría, ¿a qué te lleva? ¿Qué te lleva a pensar? O sea, más por el lado de la imagen, o sea, el alumno, por ahí. Bueno, vos me decís. Una geometría más básica todavía. Un camino. Podría ser un camino, sí. Yo, sabes que cuando me contás eso, pienso en vez de en una sola forma, en dos formas que producen un encuentro, ¿no? Si tuviese que, lo podría resumir, por ejemplo, en dos círculos que se cruzan en algún lugar, ¿no? Y pensar qué es lo que aporta uno, el que tiene la experiencia y el que no la tiene. Por darte un ejemplo, para que todos los piensen en sus propios proyectos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, es un único problema, es un solo individuo el que transita. Bueno, acá el valor general de lo que estás contando son dos individuos transitando lo mismo. Bueno, ¿cómo marco que forman parte del mismo campo? ¿Cómo marco que están transitando un mismo espacio? Pero ¿cómo marco que son dos individuos? ¿Y cómo marco que hay un contacto entre ellos dos que produce la aplicación de esta política pública o la efectividad de la política pública? Ahí tenés como una geometría básica donde vos podrías ordenar los integrantes participantes de tu política pública. Y tal vez alrededor de esa forma elemental podés ir haciendo el relato y orientando la lectura por medio del color, por medio del trabajo en el tamaño de la tipografía, que lo vienen haciendo muy bien por lo que estoy viendo, por medio de la imagen, entender si esa imagen que estás poniendo ahí está cumpliendo un fin decorativo o construye de alguna manera también la información, ¿no? Por ahí cambia, por ahí se va. Sí, sí. Me resulta llamativa e interesante en términos gráficos, en términos de lenguaje gráfico lo que están haciendo, pero ustedes van a tener que pensar muy profundamente si les aporta algo o si no. Es un poco este trabajo, ¿no? No importa si se ve lindo o no se ve lindo. Eso después se puede hacer como una resolución de último momento, digamos. Claro. No sé, ¿no? Digo, sí. Eso. Buenísimo. Bueno, sí va más por ese lado, como que creo que viendo las otras también todos pusieron como usuarios, posicionamiento,
Y mi pregunta iba más por ese lado de, bueno, si en realidad lo que yo quiero enfatizar no es la palabra objetivo general, sino lo que yo quiero transmitir. Entonces, por ahí, por medio de los elementos de esta narrativa que se construye, está bueno porque ya de entrada vos te das cuenta que va por otro lado y no solo son palabras con... Exacto. Ustedes que van a diseñar productos, piénsenlo como algo estructural. Ustedes están más habituados que yo a trabajar con volúmenes, ¿no? Cuando yo quiero hablar de unión, de vínculo, de familia, de colaboración, ¿cómo se traslada eso a volúmenes? Bueno, una vez que tienen la relación con los volúmenes, hasta la podrían pasar al plano, ¿no? No sé, hemos tenido Claro. trabajos prácticos donde hablamos mucho de los vínculos, ¿no? Bueno, si en el espacio, en un volumen, un vínculo se expresa de esa manera, en este caso, donde también hay un vínculo, ¿cómo se expresa gráficamente? Es más o menos lo mismo. Perdón, Emma, cuando mencionabas al principio las dos figuras, tipo círculos, que hablas de una intersección, pero recién cuando estabas recontando el problema otra vez hablabas de un vínculo, que es algo que se articula, y ahí empieza a cambiar la cosa. No es lo mismo dos figuras planas que se intersecan a dos cosas que se articulan y tienen la posibilidad de generar otra. Claro, Hay igual como no. pequeñas sutilezas en eso que vamos contando y cómo lo contamos, en las que hay que como detenerse. Y después hago una salvedad, capaz que es re para los docentes, pero capaz que nosotros les estamos proponiendo formatos verticales de paneles y podrían ser apaisados. No sé cómo eso podría funcionar. Si lo vamos a presentar en una pantalla, capaz que es mejor que sea apaisado que tan vertical, ¿no? No sé, eso me lo pregunto a mí, al grupo de docentes. No sé si alguien puede responder esto ahora. Yo creo que Eugenio. Se me está, perdón, a mí se me cae internet, justo estaba avisando eso por el grupo. Dani estaba planteando que si a los estudiantes les resulta mejor Sí, utilizar lo de si es apaisado o no. Creo que todavía no va a influir en el contenido general del trabajo práctico, ni va a ser una gran lectura. Incluso la lectura, si es vertical, como en este caso, u horizontal, tiene que ver con un orden que va a ser el mismo. Final. No, hay una Entonces, diferencia radical entre ver no va a vertical en una influir. pantalla de celular y un horizontal en una pantalla proyectada como la de la compu. Sí, yo creo, Eugenio, que deberíamos definirlo porque si ellos van a Sí. plantear una estructura general que ordene, deberían saber si lo pueden hacer de una manera o de la otra también. Sí, yo creo que lo que tiene de bueno el formato este, digamos, más tradicional, es la lectura para nosotros general. Si fueran todos largos, nosotros estaríamos scrolleando para el otro lado. Si bien eso que vos decís es verdad, pero hasta las páginas web, digamos, vienen con formato para scrollear, no es algo. Bueno, entonces se mantiene esto de plantearlo desde la verticalidad. Claro. Ok. Pero bueno, es una consulta que todavía estamos a tiempo para debatir entre nosotros. Yo no creo que le agregue, digamos, tantísima diferencia, porque la página es una, digamos, o te mueves para abajo o para el costado. La página del 16.9 va a estar igual. No es que va a entrar en todo. Bien, había una fila. Bruno levantó la mano. ¿Estaba Bruno? Sí. Sí, iba a preguntar que cuando Ine hizo la pregunta, yo había entendido de que si era, qué será más importancia, qué se jerarquiza más. Si pones el objetivo general así como está grande, que es lo primero que se ve, o pones la información de ese objetivo general, o sea, si era el desarrollo o el título. Por ejemplo, ahí en este test está como mitad-mitad, por ejemplo. Bueno, ahí tenés que pensar vos para dónde va a ir el ojo. Si vos tenés un montón de panes de texto de 3 o 4 líneas, jerarquizados igual, y los títulos chiquitos, ¿cómo orientas esa lectura? Es todo igual, ¿no? Digamos, ¿cómo marcas que el ojo vaya a leer, por ejemplo, el objetivo o el recorte o la estrategia? Si vos lo que ves son un montón de panes de texto que tienen toda la misma jerarquía. Ahí es donde la estrategia que están usando ellos de que el título tenga un nivel de lectura mayor que todo lo demás, hace que yo me mueva rápido y llegue a donde quiero llegar. ¿Sí? Más allá que empiezo de arriba para abajo y por ahí recorro los otros
Si quiero leer el recorte, voy a llegar mucho más rápido que si todos los panes de texto tienen el mismo tamaño y los títulos están chiquitos. ¿Me explico? Sí, pero la pregunta era, ¿qué tiene más importancia para el lector, si la información o el título? Es que el título también es información. Todo es información. Pero creo que a ver si puedo interpretar de lo que está tratando de decir. O sea, yo en esto lo que veo es objetivo general, pero después para leer ese objetivo general tengo que entrar muy en detalle, pero el título me llama la atención, me quedo con el título y por ahí termino leyendo solo títulos. No leo Si quiero, lo sí. que realmente es el objetivo general. Bueno, por eso, el objetivo general, acá lo que me hace es, si yo estoy buscando el objetivo general, no me interesa, me lo localiza. Y a partir de ahí se desagrega en un segundo nivel de lectura ese objetivo general. La idea sería esa, digamos, plantear coordenadas para ir de lo general a lo particular, siempre. Nunca vamos de lo particular a lo general, porque sería muy complejo ir al revés, digamos. Claro, En general, pero tomando como ejemplo esta lámina, sí. tenés título alumnos, título objetivo general, título recorte. Ujú. Y los 3 cuerpos de texto de cada uno de esos apartados tienen, no sé, no veo si es la misma o no tipografía, Ujú. pero lo que veo es, una está toda en mayúscula, una está pareciera que en negrita y la otra pareciera que es un bloque de texto en donde tengo palabras en común y algunas resaltadas en negrita, perdón, Sí. en común, soy reortodoxa. Entonces, lo que habría que hacer es unificar un criterio, definir un criterio. Entonces, si la bajada la quiero hacer en 2 niveles, negrita común, no sé cómo se llama ahora, perdón, lo hago. Pero incluir un párrafo de texto en mayúscula es como un montón de información. Y Sí, encima yo creo que ese tiene es un letra buen más grande. consejo. Claro, lo que tiene para ustedes la misma jerarquía debería aparecer con las mismas decisiones, ya que si uno aparece en negrita y expandida y el otro no, quien lee sacará la conclusión de que eso tiene mayor relevancia. Entonces, para empezar, lo más fácil es ir determinando la geometría y el ordenamiento que va a tener la pieza, ordenar los elementos a partir de este sistema donde ustedes crean, donde dicen el título tiene este formato, el texto de párrafo tiene este formato, los destacados tienen este formato, ordenan todo eso. Y a partir de ahí, si después ven que ustedes creen que alguno de esos tiene más jerarquías, le dan un formato de jerarquía superior. Pero para un ordenamiento inicial, respeten como las reglas del propio sistema que construyen, ¿sí? Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Por ahí mezclamos, bueno, la tipografía normal con una bold y después abajo de objetivo general la enfatizamos usando lo mismo que lo de arriba. Entonces por ahí sí, generar como un criterio y atenernos a eso. Igual se entiende, lo que buscaron acá es como un dinamismo visual y es verdad que el ojo va saltando como en zigzag de un título para el otro, como que eso está logrado. Ahora la pregunta es, ¿queremos eso o queremos otra cosa? Así que calculo que en ese sentido lo van a revisar. Sí. El tema de la narrativa me quedó mucho con esto de comunicar el mensaje por medio de la disposición de los elementos. Pero bueno, eso. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más quiere mostrar? Yo quería hacer unas observaciones en base a la visión general de todo. Y hay dos que, por ejemplo, me llamaron la atención en cuanto a la distribución de la información, que son, por ejemplo, ahí comparto pantalla, esperen que tengo muy mal internet, y esto va a demorar un poquito. Que es la referencia, digamos, la observación que voy a hacer es similar, que tiene que ver con... Ahí ya se está viendo. No. No, Euge, todavía no. Todavía no. Tengo internet, perdón. Euge, si querés comparto yo desde acá y que no tengo Dale, problema. ¿ahí se ve o no? Sí, pero no te está cargando. Se ve como... Bueno, ahí empezó a cargar. Como ¿Sí? quieras, si querés comparto Ahora yo. sí, ya se ve, ya se ve. ¿Se ve? No, es rápida, que tiene que ver con con estos dos trabajos que son el grupo 9 y el grupo 10. A mí lo que me da la sensación, sin meterme en la información
detallada y en las partes chicas, primero es la cantidad de información, que es un montón, ver si realmente quieren comunicar tantas cosas, y después lo que tiene que ver con qué imagen elijo yo jerarquizar. Por ejemplo, en la de mucho diseño elijo la BKF, mientras el diseño industrial es solo diseño de mobiliario, o estoy minimizando a el diseño industrial es la BKF. Un ejemplo es, y en el de al lado es, el deporte en la UNR, ¿es solo fútbol? ¿Yo quiero que se difunda más el fútbol? ¿O sin querer voy a estar comunicando que y dando más la posibilidad a la difusión de el fútbol o de la BKF, como la percepción de las personas que tienen sobre esas esos dos ejemplos, que uno es el diseño industrial y el otro es el deporte en la UNR? Como yo estoy eligiendo comunicar de esa manera, ¿es lo que yo quiero o me está pasando sin querer que estoy comunicando de esa manera? Esa elección, digamos, es importante. Si solo fuera a comunicar que el fútbol es la actividad más realizada y que esto es mostrar información, está bien, porque yo muestro de manera, bueno, el fútbol es la más grande, por ahí las otras van siendo más chiquitas, en un tamaño que va cambiando dependiendo de la cantidad de gente que tiene. Pero si yo quiero comunicar todas las disciplinas que se pueden hacer, estoy poniendo el fútbol como enorme y las otras casi ni se notan. ¿Se entiende a lo que voy de la importancia de cómo seleccionar las imágenes y qué muestro con esa imagen? Sí, total. Incluso, bueno, nosotros somos de la comisión de Dani. Esta misma charla la tuvimos con Dani también, un poco sobre qué mostramos en la infografía. Y un poco también surgió el debate con nuestro grupo nosotros somos el grupo 9, ¿por qué la BKF y por qué esa silla o por qué esa disciplina del diseño industrial y no otro? Creo que también es uno Porque toma... incluso tiene que ver con la difusión de nuestra disciplina y con una concepción o con un punto de partida de que ustedes creen que hay una mala difusión de la disciplina y por ahí caer en el mismo elemento que todos usan para comunicar el diseño industrial. Entonces decir, bueno, che, seguimos comunicando de la misma manera, nuestra carrera es más compleja, nuestra carrera es otra cosa. Incluso la silla esta está diseñada por arquitectos, entonces estamos partiendo de un lugar donde nosotros casi ni existimos. Las diseñaron unos arquitectos, solo es mobiliario. Bueno, repensar eso, ¿sí? Sí, nosotros en particular un poco, a pesar de que nos hicimos esas mismas preguntas, conservamos esa imagen porque a muchas personas le mostramos la BKF y lo relacionaron con la disciplina o con algo que sabían de la disciplina, digamos, en lo colectivo. Nos notábamos que era algo icónico dentro de la disciplina y por eso la decisión de dejarlo, pero bueno, tengo de acuerdo que se podría Sí, repensar. yo no digo que esté mal y que esté bien, sino que sean conscientes de esa elección. Total. O sea, no tengo dudas de que es el ícono más mostrado y más conocido, pero es el replanteo de, che, ¿esto está bien que sea así? ¿O estamos repitiendo la comunicación como viene siendo hasta ahora? Ese planteo que está bueno que exista, digamos. No digo que esté bien o que esté mal, digamos. Lo mismo en la de al lado, digamos. Por ahí es como una visión general de los trabajos prácticos y me llamaron la atención en cómo comunicaban esos dos trabajos. Bueno, no sé si alguien quiere seguir y hacer una pregunta en particular sobre su trabajo práctico. Estamos a tiempo, si no lo que hacemos es nos tomamos un recreo de 15 minutos y volvemos por comisiones. Nosotros por lo pronto no, incluso estuvimos charlando recién en el grupo algunas cosas que teníamos que modificar en base a la charla de Emma, así que súper. Genial, buenísimo. Bueno, entonces nos vemos 8:15 por comisiones, ¿sí? Genial. Dale, gracias. Bueno, nos vemos. Dejo de grabar también, que me olvidé.